Hola, ¿qué tal, Inés? Hola, Buenas tardes. hola Marisa, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Sí, ¿tú a mí? ¿Me oyes Sí, bien? perfectamente, Inés. Ah, pues bueno, encantada Marisa. Igualmente, encantada de hablar contigo. Esta vez por teléfono, la última vez fue Sí, presencial. sí, lo Bueno, sé, pero bueno, esta vez el mundo es muy extraño ahora, sí, que es con verdad. toda la pandemia y los puentes y todo eso, ¿no? Bueno, Pero bueno, esperamos que el año que viene o el otro sea mejor. exactamente. De todas maneras, nos podemos apañar perfectamente bien por teléfono. Sí, Eso muy es. bien. Bueno, Inés, todo bien, ¿no? Imagino que eres muy contenta con la nueva aventura de Trecer, de tu personaje. Sí, sí, muy contenta, muy ilusionada, es una novela muy ambiciosa, lo que no cuentan los muertos. Ujú. Y bueno, pues cuando la terminé la escritura y luego la edición, pues quedé muy contenta. De otra manera tampoco hubiera entregado nada con lo que yo no estuviera contenta, Claro, lógicamente, claro. pero ha sido un reto. He aplicado todo lo que he aprendido en las otras dos novelas, Ujú. me he arriesgado más en una novela más coral, que ya la segunda ya empezaba a hacerlo y esta Sí. tercera pues bueno, interactúan muchísimos personajes, cada uno con sus vidas Ujú, ujú. y bueno, pues la verdad es que muy ilusionada de verla en la calle y en manos de sus lectores. Muy bien. Fíjate, Inés, que estaba yo echando un vistazo a las dos novelas anteriores, a las fechas. Publicaste la primera en 2018, la segunda en 2019, esta en 2021. Se me ocurrió en ese momento pensar, porque he hablado ya con los otros autores a los que les ha ocurrido, que la situación que hemos vivido, en algunos casos, algunos autores los ha bloqueado y no han podido escribir, a otros al contrario, les ha venido muy bien para centrarse en la escritura. No sé en tu caso cómo has vivido ese confinamiento, la pandemia en relación con el proceso creativo. Bueno, pues con mucha angustia como todo el resto del país, ¿no? Yo estoy muy habituada al confinamiento, de la escritura, pero claro, es un confinamiento voluntario. No. Este era un confinamiento causado por una pandemia y era realmente angustioso. Yo empecé la novela unos meses antes del COVID y sí que es cierto que tuve bloqueo, sobre todo al principio, cuando se decretó el estado de alarma, que la situación era muy terrible y muy incierta, ¿no? Pues nadie se puede abstraer a esa situación donde tú veías que había tantos muertos diarios, que estaba la muerte al otro lado de la puerta prácticamente. Entonces eso sí que me generó durante unas semanas un bloqueo, porque también en mi familia no había problemas de COVID, pero sí había problemas de salud familiar que se unieron al COVID. Ya. Y bueno, llega un momento en que tienes que dejar que la mente se relaje y no obligarla, porque eso genera muchas más resistencias, ¿no? Y Sí. tuve algunas semanas de bloqueo, Ya. pero luego volví de nuevo y con más fuerza, porque la literatura o la escritura para mí es un refugio, me permite aislarme totalmente del mundo. En ese momento estoy dentro de una historia, no estoy en el planeta Tierra, Sí. sino en el planeta historia, en el planeta novela, Ujú. y bueno, pues al final lo llevé a cabo, pero no fue fácil. Yo entiendo que hay escritores que se hayan encontrado bien dentro del confinamiento, de la misma manera que entiendo que otros pues no solo no podían escribir, sino que tampoco podían leer Ya. del miedo paralizante que fueron los primeros meses de esta pandemia, que todavía no ha terminado, pero que en todo caso los primeros meses fueron terribles y atroces para todos. Sí, totalmente. Sí que es verdad que aquello, de tantas cifras de muertos, pues aquello nos descolocó a todos, nos impactó Claro. muchísimo. Pero hablando, fíjate, de muertos, me fijo en otro detalle importante de tus novelas. Todos los títulos aparece la palabra morir, muertos, mueren, en todos los títulos de las tres novelas. No sé si hay una intencionalidad ahí, ¿no? Pues no hay ninguna intencionalidad, porque es que no las escribí a la vez, ¿no? Como puede ser, pues trilogías de los hombres que no amaban a las mujeres, por ejemplo, que salieron los tres libros a la vez, ¿no? Ujú. En mi caso hubo años de diferencia entre unos y otras, y simplemente fue casual que bueno, que los títulos que yo busqué, que yo investigué, que yo escribo muchos títulos antes de dar con el que realmente va a salir publicado,
Sí. pues no fue en absoluto intencionado, pero sí que es cierto que los tres están donde están porque reflejan el espíritu de cada historia. Ujú. Y en mis historias es una novela negra, entiendo que en todas las novelas negras hay crimen o hay muerte o hay sordidez, ¿no? Sí. Pero en mis tres novelas la muerte tiene un papel importante, no siempre, como pasa en Lo que no cuentan los muertos, no siempre es una muerte criminal, pero en esta novela hay muertes de todo tipo, ¿no? Ya. Pero sí que es cierto que la muerte es una invitada inevitable y que en los títulos ha reflejado siempre muy bien el espíritu, el alma de la historia. Ujú. Esta es la tercera entrega, la tercera novela que protagoniza Julián Treser, este guardia civil que tú has traído al mundo literario. Ha cambiado mucho la vida, por lo que yo empezaba a leer, porque no la he terminado. ¿Ha cambiado mucho la vida de este personaje desde la última novela? Sí, ha cambiado mucho, ha ido cambiando, sobre todo desde Antes mueren los que no aman, la segunda novela, Sí. donde entra en su vida la posibilidad de que en la segunda es la búsqueda de Luba, Sí. de esa niña que Treser quiere rescatar del mundo atroz de la prostitución, y eso le coloca en una situación familiar distinta, porque si la encuentra, que claro, la encuentra, porque si no, no habría novela, pero la cosa hay que saber en qué estado la encuentra Ujú. y cómo puede ayudarla a construir, a reconstruir su vida rota, ¿no? Entonces, el convertirse en padre, siendo un hombre relativamente joven, pero muy solitario, Ujú. porque ha tenido una biografía complicada, una biografía personal complicada, pues eso le obliga a una evolución que en esta tercera novela, Lo que no cuentan los muertos, es realmente clamorosa, se nota muchísimo esa evolución, ese abrirse al mundo y sobre todo esos sentimientos que él va descubriendo, como es la ternura y la protección hacia su hija que ha adoptado Ujú. y de la que se va a hacer cargo, ¿no? Ujú. Entonces eso ya marca un antes y un después en la vida de Julián Treser. Y Ujú. además, en esta novela él ha cambiado de trabajo, ha ascendido, ahora es capitán, Sí. ya no trabaja en la Policía Judicial del cuartel de UB, sino en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Ujú. que es la unidad de élite de la Policía Judicial. Tiene que aprender a trabajar en equipo, a trabajar muy cohesionado, no entran las individualidades, entra ahí el trabajo de todos como una piña y además en la unidad central operativa es que en la UCO se trabaja así, tienen una conciencia de grupo muy potente, un vínculo de pertenencia al grupo muy grande y entonces él tiene que adaptarse a esas normas no escritas de la UCO donde hay una cordialidad, hay, digamos, no es un colegueo, pero sí que las relaciones jerárquicas están más relajadas en función de mejorar los objetivos del grupo y de la investigación, ¿no? Entonces hay muchos cambios en esta novela en la vida de Treser y además se enfrenta a la que hasta ahora es, o él considera que es, la investigación más compleja y enigmática de su carrera. Ujú. Porque exactamente, ¿qué investigación va a llevar a cabo? Es decir, si un lector quiere acercarse a tu novela, ¿qué es lo que va a encontrar? Pues bueno, en la novela trata una desaparición, con todo lo que tiene de perturbador una desaparición, porque es una persona de la que se ignora su paradero, Sí. de la que la familia no sabe nada y eso genera muchísima inquietud y genera sobre todo muchísimas preguntas que se teme que queden sin respuesta si no aparece esa persona, ¿no? Ujú. En este caso son dos personas, no una, los desaparecidos Sí. son Rita Marí, una mujer muy adinerada, una heredera de una gran fortuna en Valencia y casada con dos hijos, 56 años, y un joven militar, capitán del Ejército de Tierra, 34 años, y lo que les une a los dos es haber sobrevivido a una tragedia aérea.
Esto sucede en el primer capítulo del libro, digamos que es el aperitivo de todo lo que va a ser la historia, ¿no? Pero sí que es cierto que ellos dos, que pertenecen a mundos muy distintos, no se hubieran conocido si no es a través de esta terrible tragedia que en un vuelo interior en Tailandia, donde fallece todo el pasaje, 80 pasajeros, solo sobreviven 5, 3 australianos y 2 españoles, Rita y Eduardo Molaro, ¿no? Esta circunstancia les hace buscarse entre ellos porque el síndrome del superviviente se ceba, ¿no? En los dos. Es el síndrome de la culpa por haber sobrevivido y en un vuelo donde sus seres queridos, en el caso de Eduardo Molaro, su mujer, porque viajaba en luna de miel, en el caso de Rita, 3 amigas a las que ella había convencido para viajar a la ciudad budista de Chiang Mai y hacer un retiro espiritual. Entonces ellos se sienten tan culpables de estar vivos cuando las personas queridas que les acompañaban no lo consiguieron, que eso les genera la culpa, una ansiedad, una necesidad de aislamiento, de soledad, que tampoco pueden explicar a los demás sin parecer unos ingratos, porque realmente la vida les ha concedido una oportunidad milagrosa, ¿no? Una segunda oportunidad, ¿no? Y ellos dos se apoyan mutuamente y un año después de la catástrofe, Rita, que se ha alejado de su familia, de su marido y sus 2 hijos treintañeros que viven en Madrid y se ha refugiado, se ha ido a donde están sus raíces, a la mansión de Al-Azhar de sus padres. Al-Azhar es un pueblo costero muy cercano a Valencia, ¿no? Entonces ella se aísla allí en esa mansión, en su soledad, en su culpa, en su angustia, y un año después de la catástrofe Eduardo Molaro la va a visitar a su casa y cuando los dos se disponen a cenar en la mansión del jardín, una fideuá, en ese momento desaparecen sin dejar rastro. Ni siquiera han probado nada, ni un poquito de fideuá. Solo han tomado un sorbito de champán. Está toda la mesa como estaba puesta o dispuesta cuando empezaron, cuando se supone que empezaron a cenar. No hay violencia, no hay signos de forcejeo, no aparecen en las cámaras de videoseguridad de la urbanización, una urbanización de lujo, muy blindada, muy bien vigilada, y sin embargo no aparecen por ningún lado. Al principio la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia empieza a investigar el caso, pero bueno, son 2 desaparecidos, no hay indicios, y es cuando piden ayuda o soporte a la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial, de la que ahora es capitán, de una sección es capitán Treser, porque hasta ahora había sido teniente. Ahora ha ascendido a capitán, lidera ese grupo. Él está pasando, esto sucede en agosto de 2012, él está pasando los últimos días de vacaciones con su hija adoptada, con Luba, que es su hija ya legal, y cuando le reclaman para ir con su equipo a Valencia y solucionar o resolver o investigar esta desaparición tan enigmática que va a depararles muchísimas sorpresas en la investigación, tanto a los propios investigadores como a las familias de los desaparecidos, y todas las implicaciones que esta desaparición va a tener a lo largo de todas las pesquisas, ¿no? Ese es el punto de partida. El caso que va a investigar Treser y su equipo es una desaparición con mucho misterio, muy enigmática y llena de incógnitas. De las desapariciones te comentaré después algo, porque la verdad que es un tema bastante interesante, pero ahora centrándonos en los 2 personajes, en los 2 desaparecidos, en Rita, en esta señora que es muy rica porque procede de una familia bastante acomodada. Me gusta mucho el perfil psicológico del personaje, porque creo que es un personaje con muchos matices, porque es rica, pero es una persona con un profundo lado humano. Ella ha creado un centro social para atender a familias con problemas, pero es esquiva, es discreta, tiene muchos secretos, es decir, que es un personaje que da mucho juego. Sí, es un personaje con mucha ambigüedad moral, ¿no? No se sabe si sube o baja, si viene o va, si realmente ella, después del accidente,
y yo creo que como parte de la expiación que ella necesita por sentirse tan culpable por haber sobrevivido en el accidente, pues ella crea este centro social, un comedor social de ayuda a los más desfavorecidos, porque no olvidemos que la acción transcurre en el año 2012 Sí. y ese año fue uno de los más duros de la crisis económica, y a esas colas del hambre se incorporó la clase media española, clase media que nunca había tenido problemas, vamos, ni mucho menos para que llegara la comida a su mesa, pero que de la noche a la mañana se vieron sin trabajo, sin ingresos, sin poder pagar hipotecas, con desahucios y, en fin, pues son esas colas del hambre que ahora desgraciadamente estamos habituados a ver, Sí. pero en aquellos momentos sí que fueron las primeras en las que veíamos a gente de clase media y que no eran necesariamente los desfavorecidos, los desafortunados, sin techo, mendigos, en fin, las personas que por unas u otras razones siempre tenían que acudir a un comedor social para comer caliente, ¿no? Esa situación ha cambiado. Y Rita, pues monta este comedor social, pero también ella, a lo largo de la novela, no puede evitar comportarse o tener actitudes muy cercanas a lo que ha sido su vida, que ha sido una vida privilegiada, el privilegio de clase, y a veces esa realidad emerge en ella, no como ella lo gustaría, pero sí que es cierto que es una mujer, como tú dices, esquiva y muy ambigua, ¿no? Eso lo dejo a los lectores que juzguen un poco a Rita, que sepan, que se imaginen cómo es esta persona, porque tiene ciertas actitudes que no concuerdan con la Rita solidaria, pero también tiene actitudes que son solidarias, con lo cual es esa ambigüedad que a mí me pareció interesante marcarla en un personaje. A mí me gustan los personajes ambiguos y Rita yo creo que es uno de los más ambiguos que yo he creado. Has comentado hace un momentito que es una de las novelas la más coral, porque es verdad que hay un abanico amplio de personajes, no solamente los que ya vienen de las novelas anteriores, sino otros nuevos. Me gusta porque tú cuando construyes esta red de personajes, más allá incluso de los principales, también te esfuerzas, bueno, te esfuerzas no, sino que ahondas en aquellos que son más secundarios, le labras una vida con muchos también pues muchos datos, nos hablas de sus amores, de sus problemas, es decir, que tú construyes una red de personajes, incluso los secundarios, con bastante peso. Bueno, pues sí, es que los secundarios son muy importantes en una novela, tan importantes como los principales, porque unos a otros se dan soporte mutuamente, ¿no? Sí. Y al final son todos ellos juntos los que van generando la trama, con sus propias vidas y sus propias interactuaciones, ¿no? Entonces es uno de los trabajos que más me gustan y en los que mayor esfuerzo invierto, ¿no? En que todos los personajes tengan vida propia, sean protagonistas, sean secundarios, ¿no? Porque eso yo creo que al final es lo que enriquece todo lo que es la historia que estoy contando, ¿no? Ellos mismos son los que, ya digo, los que generan esa trama con sus propias vidas, ¿no? Y sus propios dilemas y encrucijadas. Y yo es que no quiero dejar a ningún personaje sin su vida, sin su carne y su hueso. No me gustan los arquetipos y no me gusta también que los protagonistas tengan muchísima luz desde el punto de vista del lector y luego los secundarios pues queden oscurecidos o fuera de foco. Todos son importantes para mí y unos se completan a otros, ¿no? O la vida de unos explica la de otros, porque al fin y al cabo se están relacionando durante toda la historia. Hay uno que, bueno, no sé exactamente porque llevo muy poco, Nicolás Escoza, que es un personaje, es un sacerdote. A mí me intriga mucho ese personaje, no lo sé por qué, porque se describe en el dossier de prensa como un sacerdote altivo e impertinente y en cuanto leí esa frase me quedé un poco así como pillada. No sé si me puedes decir algo sobre este personaje. Bueno, sí, Nicolás es hijo de Rita, es uno de los dos hijos que tiene el matrimonio Escoza, de Eliodoro y Rita.
El otro es Lorenzo, que es periodista y trabaja elaborando discursos y argumentarios para los partidos políticos, ¿no? Son dos chicos muy diferentes. Nicolás, bueno, tienen 27 y 29 años, no han llegado ni a los 30, pero Nicolás quiso ser sacerdote desde la juventud, y es un chico, un joven muy, muy ambicioso. No es el cura que va a estar en una parroquia humilde y se va a entregar a los fieles y ayudarles. No, él tiene ambiciones casi de llegar hasta el Vaticano, ¿no? No lo dice, pero sí que lo denota en varias ocasiones. Es altivo, es arrogante y se piensa que está por encima del bien y del mal, ¿no? Uh-huh. Y es un personaje que a Tresser, al capitán Tresser, pues le saca de quicio, le pone muy nervioso, y eso que Tresser no pierde nunca el control, ¿no? Pero sí que es uno de esos personajes insidiosos, impertinentes, altivos, y luego pues Tresser tiene también el problema de que esta familia, la familia de Rita, no es demasiado colaboradora en la investigación, y a veces incluso la ponen en peligro por sus actitudes, ¿no? Entonces, bueno, me ha divertido también ver cómo a Tresser hay alguien que le pueda poner nervioso, sacar de quicio, ¿no? Aunque no pierda el control en ningún momento, y su manera de ser estricta y expeditiva, pues los pone firmes a todos, ¿no? Pero con este cura se lo resiste, Nicolás. Habrá que verlo en esas situaciones. Inés ha comentado ante las desapariciones, que a mí me parece un tema pues muy curioso, porque es que, mire, comentas, por ejemplo, se comenta en el dossier que ya en 2017 se creó un Centro Nacional de Desaparecidos, que antes pues no había nada de esto, pero lo que sorprende son las cifras tan brutales que se manejan de personas que desaparecen sin dejar rastro. Hablamos de 20.000 y 30.000 personas al año, como si se las tragara la tierra. Pues sí, no, o sea, son muchas desapariciones al año, muchísimas, como tú dices, entre 20 o 30.000. Lo que pasa que no todas, ni muchísimo menos, afortunadamente, acaban en el cajón de los casos sin resolver. En estas desapariciones hay muchos tipos. Están las fugas de juventud, o las de adolescentes. Están las personas mayores que están desorientadas y desaparecen, y la mayoría acaban resolviéndose, pero siempre hay unas 1.500, 2.000, según los datos que yo he ido recabando, que sí que o bien no se resuelven, o bien son muy difíciles, o han sido muy complejas, ¿no? Porque muchas veces detrás de una desaparición hay violencia y hay crimen, ¿no? Entonces es muy inquietante. Es una de las cosas, yo creo que de los sucesos más inquietantes que les puede suceder a una familia, que es que un ser querido desaparezca y no se sepa nunca nada más de él, y esa familia estará condenada de por vida a un duelo permanente y eterno, porque no lo van a poder enterrar y no van a poder saber qué ha sido de él. Siendo una tercera entrega, los lectores generalmente siempre se suelen preguntar si leer esta tercera entrega o implica tener que leer las anteriores. ¿Hay referencias a los casos anteriores, Inés, en esta tercera novela? No, bueno, de hecho en ninguna de las tres hay referencias a casos anteriores, ¿no? O sea, referencias realmente que puedan confundir al lector o hacerle sentir un poco perdido, ¿no? Y de todas maneras, lo que no cuentan los muertos es la novela donde más se maneja el presente, con muy pocas o ninguna referencias al pasado, únicamente situar, o sea, claro que situó la realidad de la ahora capitán de la UCO, situó quién es Luba, una niña que rescató de la prostitución, y el resto es que ya prácticamente transcurre todo en tiempo real, en presente, y bueno, es una novela que se puede leer, yo con las tres, se pueden leer en el orden que uno prefiera, porque son tres casos muy distintos entre unas y otras, y los personajes, incluido Tresser, también van evolucionando, y también se van incorporando, como es en este caso, personajes nuevos.
es una investigación prácticamente en tiempo real, con lo cual es que se puede empezar la trilogía o la serie de Treser por esta novela perfectamente, o por la primera o la segunda, es indistinto. Va. Todo este tipo de novelas, bueno, tú ya lo comentamos la otra vez que hablamos, requiere obviamente una labor de documentación, porque tú tienes un personaje que es guardia civil y tienes que conocer los protocolos de la Guardia Civil, pero cada novela concreta además te obliga a documentarte sobre algo concreto. Imagino que en este caso te habrás tenido que documentar sobre desapariciones o, por ejemplo, sobre el accidente aéreo, que es el que abre la historia. Sí, en el accidente aéreo me ha asesorado un comandante de vuelo, Miguel, con el que estuve charlando largamente y me inspiró sobre lo que puede ser un antes, durante y después de una catástrofe aérea, porque yo quería saber las causas que pueden provocar un accidente, cómo se puede vivir eso en cabina, que nos lo imaginamos, pero quería oírlo. Él afortunadamente no ha tenido ningún accidente, pero todos los pilotos y los comandantes de vuelo pues saben prácticamente cómo se comporta la máquina en un caso así de extremo, ¿no? Y luego también pues bueno, mis amigos guardias civiles que me han estado asesorando desde el principio con una generosidad enorme, y en esta novela en concreto me ha asesorado una analista de perfiles, la comandante Luisa, que yo la conocí siendo capitán, que me ha ayudado a componer el personaje de Amanda, que es la pareja profesional que yo le he adjudicado en Lo que no cuentan los muertos a Treser. ¿Sí? Es una analista de perfiles y son todos psicólogos o doctorados en psicología, y son los que pueden percibir en una escena del crimen los rastros de conducta del autor material o del agresor, más allá de las pruebas físicas, más allá de las evidencias, de las huellas del ADN. Ellos, por una serie de técnicas complejas, pues rastrean o buscan o pueden interpretar los rastros de conducta que ha dejado un autor, un agresor en una escena del crimen, tanto por el tipo de escena que ha dejado, si es organizada, es decir, ha sido planificada, si ha sido impulsiva, por las decisiones que ha tomado y no ha tomado el agresor. También pueden ir elaborando un perfil de qué tipo de persona es, y eso orienta las pesquisas de los investigadores para llevar la investigación por el buen cauce, para no dar palos de ciego, no estar con el peligro constante de que llegue a un punto muerto en la investigación. Los analistas no resuelven casos, pero sí orientan muy bien a los investigadores para que de alguna manera puedan descartar sospechosos con toda seguridad y puedan centrarse en otros sospechosos que posiblemente sean los perfiles correctos que necesita la investigación. Así que bueno, es un trabajo fascinante el de estos analistas. Son decisivos en muchísimas investigaciones criminales, y no solo en investigaciones, también en abuso de menores. Ellos pues saben dar credibilidad a un menor cuando cuenta su abuso. En fin, hacen un trabajo realmente fantástico y muy 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 importante en toda investigación. Entonces me ha asesorado Luisa, y bueno, me ha guiado para componer este personaje que es Amanda, y a través del cual pues yo también he intentado explicar a los lectores cómo funciona la perfilación criminal en una investigación, ¿no? Además de mostrar también todo el trabajo del día a día de una investigación de la Guardia Civil, y mostrarlo, aunque yo me he permitido licencias literarias, por supuesto, pero siempre partiendo de una verdad y de una verosimilitud, ¿no? Y ese también es un trabajo que me ha gustado mucho hacer, novela tras novela, ir aprendiendo y descubriendo el trabajo de la Guardia Civil y ir plasmándolo y mostrándoselo a los lectores a través de las tramas. Por ir terminando, Inés, lo que no cuentan los muertos, me estás comentando que has aprendido mucho de todo de toda la labor de documentación, de toda la orientación que te ha dado la Guardia Civil. Imagino que escribir esta novela también te habrá ayudado a aprender mucho sobre la anatomía forense, porque es verdad que, bueno, para los forenses, los cadáveres, los muertos sí cuentan cosas.
Sí, sí, para los forenses los muertos hablan, entre comillas, pero es cierto, también me he estado asesorando por un forense, pero en esta novela de Lo que no cuentan los muertos, los lectores van a descubrir muertos diferentes. No todos son iguales y no todos cuentan la verdad. Y no todos se llevan secretos a la tumba. Ajá. A veces los investigadores descubren qué les ha ocurrido y otras veces el sentido último de sus muertes pues queda muy difuso. Es que Lo que no cuentan los muertos es un título muy bien hilado para esta historia, porque los descubrimientos que va a hacer Treser y su equipo de investigación son realmente sorprendentes. Ujú, Todo lo que se van a ir encontrando en el camino. ujú. Y seguiremos viendo a Treser, imagino, un personaje que está funcionando muy bien entre los lectores. Entiendo que tú le quieres dar larga vida. Sí, sí, yo le quiero dar larga vida a Treser. Ahora cierro una etapa de su vida, o sea, con esta novela se cierra, o habrá un antes y un después en Treser, porque ya en esta tercera novela, Lo que no cuentan los muertos, se producen muchos cambios en él, ¿no? Ujú. Y se cierra un círculo, y claro, por supuesto que quiero abrir otros, porque Treser tiene mucho recorrido, y además yo también quiero que siga investigando, quiero darle muchos casos para que nos demuestre su valía, ¿no? Pues nada, estaremos aquí encantados los lectores para leer tus novelas, que siempre son tan apasionantes y entretenidas. Inés, te agradezco muchísimo que me hayas atendido. Espero poder verte en Sevilla con la próxima. Oye, pues sí, yo creo que el mundo ya será distinto, ya será distinto y bueno, pues encantada y además de verte y de estar en Sevilla, que es una ciudad que adoro, con lo cual, y que es preciosa y que bueno, y que siempre me apetece mucho ir y me hace mucha ilusión y me encuentro muy bien allí. O sea que espero que en la próxima esta vez nos podamos ver y darnos un abrazo, que también se echan Exactamente. mucho de menos. Cierto, es verdad. Pues un placer, Inés, hablar Un contigo y placer. un saludo.